Hola, buenos días a todos. Vamos a resolver el examen de Bioquímica de Murcia del año 2023, convocatoria ordinaria. Considera el elemento con Z35 y un anión mononegativo de dicho elemento. Bueno, evidentemente se trata del bromo y del ion bromuro. Aquí la mayoría de las preguntas son bastante fáciles, así que las voy a obviar. Indique nombre y símbolo atómico, número de protones y neutrones, todo esto es prácticamente de tercero de la ESO. Configuración electrónica del anión, en vez de 35 hay que poner 36, se convierte en la configuración electrónica del criptón. ¿Qué elemento de la tabla es isoelectrónico de dicho anión? Criptón. Razone cómo será el radio del anión, siempre menor que el del elemento neutro. ¿De acuerdo? Hay un electrón más, en este caso, o 2, 3 electrones, los que sean más, lo que provoca una repulsión mayor entre ellos y por lo tanto se abre el radio, se abre el átomo y el radio se hace mayor. Explique si los siguientes grupos de números cuánticos son correctos o no son correctos, estado fundamental, etc. 4, 3, 2, 1 medio, todo correcto, aquí no hay ningún problema. 3, 2, 0, 1 medio también. 3, 0, 1, 1 medio, este es un error. El tercer número cuántico, en valor absoluto, no puede ser mayor que el segundo. ¿De acuerdo? Si esto es un 5, que no existe, pero si fuera un 5, podría valer desde más 5 hasta menos 5. Si es un 3, desde más 3 hasta menos 3. Si es un 1, desde más 1 hasta menos 1. Si es un 0, tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Listo, pasamos. Considere gas metano y gas butano. Basándose en las características de su enlace A, indique qué tipo de compuestos son, covalentes, moleculares. Ahí tenéis la explicación, yo solamente voy a dar aquí la solución. ¿Cuál de ellos tendrá un mayor punto de ebullición? El butano, porque es más gordo. C, explique si serán conductores de la electricidad. No, porque no tienen cargas con movilidad. Explique cómo será su solubilidad en agua comparada con la del amoníaco. Menor, puesto que son apolares y el amoníaco es polar. Podéis parar, leer y yo sigo. Considere el siguiente mecanismo de reacción, que consta de dos etapas elementales, etapa lenta, etapa rápida. La etapa lenta es la que hay que considerar para efectos cinéticos, para efectos de velocidad de la reacción. Escriba la ecuación global, sumamos. Aquí la tenéis. Escriba la ecuación de velocidad para la segunda etapa. Suponemos que son reacciones sencillas, simples, y por lo tanto, la velocidad será igual a K, concentración de NO3, concentración de monóxido. Están elevados sus coeficientes estequiométricos, pero son 1 y 1. C. Según el mecanismo propuesto, escriba la ecuación de velocidad para la reacción global. Para la reacción global no hay que tenerla en cuenta para la cinética química. Hay que tener en cuenta la lenta. Por lo tanto, V es igual a K por la concentración de NO2 al cuadrado. D. Razone cómo variará la velocidad si se duplica la concentración de monóxido. No influye el monóxido en la concentración. Evidentemente tiene que haber en la velocidad. Tiene que haber monóxido porque si no, no se produce la reacción, pero su concentración no influye en la velocidad. E. Indique si alguna de las especies involucradas en la reacción es un intermedio. Sí, el NO3 aparece en la primera etapa, desaparece en la segunda. F. Si la cantidad de NO3 durante el transcurso de la reacción será relativamente grande o pequeña. Muy pequeña, porque fijaros que a medida que van apareciendo moléculas de NO3, van desapareciendo en la segunda etapa. Y F. Cómo afectará a la velocidad de reacción y a la constante de velocidad un aumento de temperatura. Siempre producen un aumento de la velocidad y de la constante. Mayor número de choques, mayor eficacia de esos choques. Aquí lo tenéis explicado y yo paso a la siguiente pregunta. A 298 K la solubilidad del hidróxido de zinc es 268 por 10 elevado a menos 6 moles litro. Calcule el producto de solubilidad. Bueno, fácil, ¿no? El equilibrio que se produce, fijaros que aquí hay S y aquí 2S. Por lo tanto, la constante, concentración elevada a sus coeficientes estequiométricos, o lo que es lo mismo 4S cubo, 7,7 por 10 elevado a menos 17. B. Calcule el pH de una disolución saturada de hidróxido de zinc. Podemos calcular la concentración de OH, que es el doble de la solubilidad, calculamos el pOH y a partir de ahí el pH. 8,73, disolución básica, pH entre 7 y 14. C. Explique si variará el pH si adicionamos 1 gramo de hidróxido de zinc sólido. No afecta, puesto que estaba saturada y sigue saturada, es decir, la concentración de ion hidroxilo no va a cambiar. Perdón. Si a 1 litro de agua se adicionan 2 mililitros de una disolución de cloruro de zinc y 2 mililitros de una disolución de KOH, justifique numéricamente si precipitará ZnOH2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Calcular el cociente de reacción Q,
y ver si es mayor o menor que K sub PS. ¿Cómo lo hacemos? Moles de zinc, molaridad por volumen. Bueno, en primer lugar, el cloruro de zinc y el COH se disocian totalmente. Moles de zinc, por lo tanto, molaridad por volumen. Moles de OH, molaridad por volumen. Concentración de zinc, moles partido volumen. Fijaros que ahora es 1,004 litros. A un litro le hemos añadido 2 mililitros y otros 2 mililitros. Concentración de OH hacemos lo mismo. Y ahora multiplicamos la concentración de zinc por la concentración de OH al cuadrado. Y como este número es menor que la constante de solubilidad, no se ha producido la precipitación de hidróxido de zinc. 5. A 5 mililitros de una disolución de NaOH, a 5 no, apartado A, 5 mililitros se mezclan con 10 mililitros de HCl 0,2 molar. Tiene un pH de 2. Calcule la concentración inicial del NaOH. Bueno, podemos calcular el número de moles de iones hidróneo, molaridad por volumen. Y a partir del pH podemos calcular la concentración final de iones hidróneo, 0,01. Y a partir de ahí, el número de moles final de iones hidróneo. Es que estábamos quedándome porque esto evidentemente, el número de moles final de iones hidróneo tiene que ser menor de 2 por 10 elevado a menos 3. 1,5 por 10 elevado a menos 4, puesto que parte de los iones hidróneo se han neutralizado con iones hidroxilo procedentes de la sosa, del hidróxido de sodio. Ya podemos calcular cuántos moles hemos puesto de hidróxido de sodio. Los moles iniciales que había de iones hidróneo menos los moles finales. Obtener un valor de 1,85 por 10 elevado a menos 3. Y si sabemos los moles y sabemos el volumen, podemos calcular la concentración B. Se valoran 10 mililitros de la disolución de NaOH con el HCl 0,2 del apartado anterior. Si se llena la bureta con 20 mililitros de HCl, razone si serán suficientes para llegar al punto de equivalencia. Fijaros, 20 mililitros para 10 mililitros. 5 mililitros fueron neutralizados de sobra con 10 mililitros. Por lo tanto, 10 van a ser neutralizados de sobra con 20 mililitros. Es decir, sí va a haber suficiente. Por aquí viene explicado. ¿Que lo queréis hacer con cálculos numéricos? Lo podéis hacer. 6. Calcule el pH de una disolución de ácido acético de concentración inicial 0,2 molar. Este es el equilibrio del ácido acético. Ácido acético que produce iones acetato más iones hidróneo. C1 menos alfa, C alfa y C alfa son las concentraciones en el equilibrio. La constante, productos reactivos, estos dos iguales. La concentración de ácido acético en el equilibrio será igual a la inicial menos lo que se ha transformado en ion hidróneo. Y esta cantidad la podemos despreciar con respecto a la constante C, a la concentración C, puesto que la constante es muy pequeña. Es 1,8 por 10 elevado a menos 5. Ah, aquí está, digo, si no me la dan, sí me la dan. Entonces, concentración de ion hidróneo, lo despejo y tengo un valor de 1,9 por 10 elevado a menos 3 molar. Hacemos el logaritmo, cambiamos el signo y tenemos un valor de 2,72. Pensar, siempre resultados lógicos. Es un ácido, por lo tanto pH entre 0 y 7. ¿De acuerdo? B. Explique cómo variará el pH si a 100 mililitros de la disolución anterior se le añaden o se le adicionan 100 mililitros de una disolución 0,2 molar de acetato de sodio. Fijaros que si estamos agregando acetato, ¿qué va a ocurrir? Que el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Va a haber menos ion hidróneo, por lo tanto va a ser menos ácida y el pH se va a acercar a 7. Va a aumentar. También podemos pensar en lo siguiente. Los iones acetato con agua se transforman en ácido acético e iones hidroxilo. Estos iones hidroxilo explican también, este aumento de iones hidroxilo explican también el aumento del pH. Y C. ¿Cuál será la concentración de iones sodio en la disolución resultante del apartado B? El sodio no reacciona con nada. Así que si a 100 mililitros le añadimos otros 100 mililitros, la concentración de sodio va a pasar a la mitad. Es decir, en vez de ser 0,2, va a ser 0,1. 7. Reacción redox. Un poco liosilla. ¿Por qué? Porque casi sin pensarlo, fijaros que me dicen que identifique el oxidante y el reductor. Y yo he pensado, el cloro pasa a cloruro. Y me he quedado aquí mirando, aquí. He dicho, ha bajado, es decir, ha reducido. Por lo tanto, es el oxidante. Pero no, es que el cloro está bajando desde 0.
hasta -1, pero está subiendo desde 0 hasta +1. Por lo tanto, es el oxidante y es el reductor. Es la especie que se oxida y la especie que se reduce. ¿De acuerdo? Es medio básico, que también es un poquitín más complicado. Es decir, esta pregunta, para hacer un ajuste de reacción redox, es de las más complicadillas. Bueno, pues aquí tenemos el cloro que pasa a hipoclorito. Estos dos cloros ponemos aquí un 2. Este oxígeno, estos dos oxígenos, mejor dicho, ponemos el doble de iones hidroxilo, siempre el doble. ¿Por qué? Pues porque ahora estos 4 hidrógenos los compensamos con 2 de agua. Y si aquí estamos poniendo 2 oxígenos, pues venía bien para compensarlo con 4. 2 y 2, 4, 4. Compensamos las cargas, el cloro que baja a cloruro, capta 2 electrones. Sumamos, transformamos la molecular y simplificamos porque aquí son todos pares. ¿D'acord? D'acord. Pues listo, ¿no? 8. Electrolisis de una disolución acuosa de nitrato de plata, empleando 2 electrodos de grafito. En uno de ellos se deposita plata, es decir, la plata positivo se está transformando en plata, es decir, se está reduciendo. Va a coger un electrón, por lo tanto tiene que haber una reacción en la que se cedan electrones. Me dan estas dos posibilidades. Tengo que coger la reacción en la que se produzcan electrones. Evidentemente no es la primera que capta, tiene que ser la segunda. El agua que se transforma en oxígeno más 2 protones más 2 electrones. Aquí lo tenemos. Dicen que el electrodo cátodo-ánodo se deposita la plata, siempre en el cátodo. La reducción en el cátodo. Escriba esta semirreacción ajustada. Esta de aquí. Plata positivo, capta un electrón, plata metálica. B. Explique qué gas se desprenderá. Ya digo que lo que se desprende es oxígeno, porque si aquí se está produciendo una reducción, aquí se tiene que producir una oxidación. Si aquí se captan electrones, aquí se tienen que ceder electrones. Reacción global, sumamos, compensamos los electrones, pa. Y C. ¿Cuántos moles de plata se habrán depositado al cabo de 3 horas de electrolisis? ¿Cuántos moles? Por lo tanto, esta ecuación la puedo calcular así, la puedo aplicar así, luego calcular los moles. O sencillamente pasar la masa atómica aquí dividiendo y esto serían los moles. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 0,22 moles. 9. Empezamos con la orgánica. Y empiezo a comentaros también que no sé por qué cuando paso del formato Word al formato PDF, no sé si alguien lo sabe, me lo puede explicar porque esto es alucinante. Se mueven las cosas, bailan. Fijaros que estos 4 átomos tienen que estar más a la derecha. Y estos 4 más todavía. El hidrógeno aquí, el bromo aquí, el bromo aquí, el hidrógeno aquí. Bueno. Escriba la fórmula semidesarrollada de los siguientes pares de compuestos. Indique el tipo y subtipo de isomería. Antraceno y fenantreno. Pum. De cadena. Estamos organizando los carbonos de diferente forma. Pentan 3-ona y pen 2-en-3-ol. Isomería de función. Esto es una acetona y esto es un alqueno que además es un alcohol. Isomería estructural de función. Isomería estructural de cadena. Indique el tipo y subtipo de isomería que presenta el siguiente par de compuestos. Evidentemente, isomería espacial geométrica o cis-trans. Aquí tenemos los 2 bromos en la parte superior del ciclo y aquí tenemos uno arriba y uno abajo. Cis-trans. Indique el tipo de reacción orgánica de que se trata. Fijaros que aquí yo había pensado que era el ácido acético, el ácido etanoico, en un principio CH3COOH. Pero si esto fuera así, no lo hubieran escrito así. Hubieran escrito CH3COOH. Aquí realmente lo que quieren decir es que aquí tenemos un hidrógeno, aquí un carbono, un oxígeno con doble enlace, otro oxígeno y ese oxígeno se une al CH3. Es decir, es un éster. Es el metanoato de metilo. Y se produce una reducción hasta 2 grupos metanol, hasta 2 de metanol. La verdad es que es liosillo, el examen este de química. Liosillo. 10. Formule o nombre ese compuesto de ahí y ese compuesto de ahí. El primer sería el 1, bueno, mejor dicho, ex 1-en-3-ino. 1-en-3-ino. Y el segundo compuesto, N-propil formamida. La formamida sería el HCONH2, pero aquí va enganchado un propil.
También es que los metilos son complicadillos. B. Escribe la fórmula semidesarrollada del anisol y el fenilmetanol. Indique el tipo y subtipo de isomería que presentan entre sí estos dos compuestos. Esto es un éster, esto es un alcohol, isomería de función. Seguimos por aquí. C. Última pregunta ya. Último apartado de la última pregunta. Indique el tipo y subtipo de isomería que presenta el siguiente par de compuestos. Fijaros que está casi todo igual, nada más que uno que está para la derecha y otro para la izquierda. Por lo tanto, ¿qué tipo de isomería es? Óptica. Son entre sí enantiómeros. D. Complete la siguiente reacción orgánica según el tipo de reacción indicado. Esto es una oxidación, evidentemente, el dicromato. Si esto es un alcohol secundario, se va a transformar en cetona. No me piden nombre. Butanona. Y este sería el 1, 2, 3, 4. Butan 2-ol. Bien. Sustitución electrófica aromática. Se está añadiendo cloro. Y se va a obtener el clorobenceno y el ácido clorhídrico. Y E. Nombre del reactivo orgánico de partida en las dos reacciones anteriores de partida. Este ya hemos dicho que es el bután 2-ol, esto es el benceno. Y estos papeles. Y me parece que no hay más. ¿Ves? Fijaros, esto me sirve para deciros que ya aquí, en este blog, podéis ver también el de la convocatoria extraordinaria, pero claro, en un vídeo sería una locura, ¿no? Hacer todos los exámenes. Así que os recomiendo que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En este blog podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Bueno, y nada más. Suerte y hasta otra.